Buenos días, tardes, noches. Digamos que no sabemos la zona horaria en la que estén en este momento. Queremos darles a conocer y empezar a llevar a cabo un espacio de participación, pero más que de participación, de relajo, de entretenimiento, precisamente que en este momento denominamos el nido, los nidos. Y pues que la idea principal en todo caso es poder llevar a cabo una comunicación y digamos que no sé hasta qué punto un debate sano con diferentes personalidades de Cúcuta y de la región, porque pues siempre seré y siempre lo diré de una forma muy convencida, Cúcuta es muchísimo más que una simple frontera para venir a hacer conciertos o para venir a reunirse con presidentes extranjeros. Cúcuta es una ciudad que tiene muchísimas potencialidades y que a veces los mismos cucuteños las ignoramos o nos las hacen ignorar. Entonces, pues esta es una oportunidad de que empecemos a resaltar a esas personas de nuestra región. Y bueno, qué mejor forma de empezar que empezar con amigos y empezar con personas que son cercanas y son del seno propio. En este caso, pues hoy he invitado a un amigo mío muy cercano desde hace varios años, desde la universidad, estudiante de Derecho en su momento conmigo, actualmente profesional de Derecho de la Universidad Libre Seccional Cúcuta. Él es Sergio Flores. Sergio, pues digamos que la idea acá, el espacio es tuyo, acá esto es como si estuvieras en tu casa, pues estamos en un nido, estamos en una terraza, pero pues la idea es gozarnos esto lo máximo, no darle tanta formalidad al tema y soltémonos. Entonces, preséntate y démosle al tema. Bueno, pues muy buenas tardes, Fernando. La verdad, pues te agradezco la invitación a este espacio tan pertinente, no solamente para debatir, sino también para analizar y conversar sobre un tema que a mi parecer es interesante de cara a lo que viene a nivel nacional, de cara al contexto nacional, de cara a la región y como tal las elecciones territoriales que se acercan. Y el Sí, tema es los mecanismos de participación ciudadana. buenísimos. Aquellos medios, aquellos controles, aquellos instrumentos de los cuales la ciudadanía tiene a su disposición en el ordenamiento jurídico constitucional y que básicamente procuran tres cosas. Primero, garantizar la efectividad de los derechos de las personas. Sí, Segundo, hacer exigible los fines esenciales del Estado. Y tercero, ejercer un control social. Sobre sobre esta última dimensión quisiera que profundizáramos, y es que hoy en día se habla de un derecho y un deber a ejercer el control social. sí. De cara a lo que viene de aquí en adelante, como te digo, a nivel nacional y las elecciones territoriales y todas estas decisiones que se están tomando en torno, es importante que la gente recapacite, interiorice lo que implica el control social, lo que implica hacer esa veeduría, esa vigilancia a la gestión pública y al accionar de todos aquellos representantes que decantan el poder público. Ponerle el ojo, como quien dice. Exactamente. Entonces, para ello, desde la Constitución de 1991, el constituyente previó unos mecanismos a través de los cuales la ciudadanía procure hacer ese control social Sí, y tenga verdadera participación política. sí. Ya desde el preámbulo de nuestra Constitución, desde el artículo primero, podemos evidenciar que se pasó de una democracia representativa en el que solamente nosotros procuramos elegir a las personas que iban a Vaya y decantar el haga. poder, ¿sí? Y no teníamos el portavoz para exigir o participar en una toma de una decisión política, no teníamos portavoz. Entonces, con la Constitución del 91 pasamos a una democracia participativa en el que nosotros también jugamos un papel importante en la toma de decisiones. Esto se evidencia, pues, si podemos leer el artículo primero de nuestra Constitución, cuando dice que Colombia es un Estado social de derecho Sí, como modelo de Estado y dice que somos una república unitaria, descentralizada, democrática y participativa. participativa. Eso también lo evidenciamos en el artículo segundo de la Constitución, cuando dice que uno de los fines esenciales del Estado es garantizar la participación de las personas en la toma de decisiones que influyen en nuestra vida política, social, económica y cultural. Entonces, como te digo, estos mecanismos algunos tienen incluso antecedentes de antes de la colonia. Sí, Hay que evidenciar que
Tanta bala que nos dimos, tanta sangre que se derramó, fue precisamente para tener esto de presente. Y hoy en día, la importancia, y vuelvo a hacer el llamado, del desconocimiento de las personas. Más adelante vamos a dar una serie de reflexiones de que las personas, después de que se toman las decisiones políticas, salen a gritar, salen a exigir que los tengan en cuenta a la hora de tomar una decisión política, pero como nos vamos a ahorita evidenciar en uno de los mecanismos en específico, las personas ni siquiera están dando el primer paso, que es ejercer el voto, ahorita de cara a las elecciones territoriales. Entonces, básicamente, Fernando, como te dije, estos mecanismos materializan artículos de la Constitución, el preámbulo, y están específicamente establecidos en el artículo 103. Más allá de denunciarlos taxativamente, es importante hacer una interpretación sistemática con un artículo muy importante que es el 40 de la Constitución Política. En ese artículo 40 dice expresamente que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, en el ejercicio y en el control del poder político. ¿Cómo? Pues ahí se establecen algunas cosas taxativas. Derecho... En ocho subescenarios. Y lo manejo bien, precisamente te interrumpo acá, porque ese es el tema del artículo que se está trabajando precisamente, el artículo 40, dividido en las diferentes formas de participación. Entonces, sí, la verdad, ignoramos ese artículo, pero es un artículo tan importante que empieza por hablarnos del voto, derecho a, ser, a, ele a elegir y ser elegido. Ser cargos públicos. Y es un derecho que muchas veces ignoramos, pero que es un derecho al fin y al cabo, que se desengloba de ese derecho a la participación democrática. Entonces, pues es gravísimo que no nos apersonemos y desde el hecho de no querer votar, una abstención del 40 y pico %. Más adelante vamos a tocar ese tema. Como te digo, las personas después de que se toman las decisiones políticas reniegan, salen a protestar e incendiar el país por una decisión que o los beneficia o no los beneficia, o los perjudica. Pero a la hora de preguntárseles si participaron en el primer paso para llegar allá, en ese proceso político, en ese proceso de toma de decisiones, no participaron en el derecho al voto. Entonces, en ese artículo 40, además de establecerse el derecho a elegir y ser elegidos, se establecen formas de participación como, por ejemplo, tomar parte en las elecciones, tomar parte en los eventuales plebiscitos o referéndum, tomar parte en la revocatoria de mandatos que se puedan eventualmente proponer. Más adelante vamos a tocar el tema, algo curioso de nuestra ciudad. Tener iniciativa en las corporaciones públicas. A veces la ciudadanía ve a las corporaciones públicas, consejos municipales, distritales, asambleas departamentales, las ven como el todopoderoso. No, también nosotros tenemos iniciativa política, podemos proponer proyectos de ordenanzas o de acuerdos. También podemos interponer acciones públicas. Aquí es importante que tú me complementes algo, y es que las acciones públicas también son una forma de participación política. Acciones públicas como cuáles: la acción de tutela, las acciones populares de grupo y popular, las acciones de cumplimiento. Pero aquí hay que aclarar que los mecanismos de participación política que vamos a hablar acá tienen un contenido mucho más político. Las acciones públicas están dirigidas más a la exigibilidad de derechos, más a resolver los conflictos de la administración pública con las personas. Entonces, vamos a hablar de eso, de esa concordancia entre este artículo 40 y el 103. Entonces, cuando nos podemos revisar el artículo 103 de nuestra Constitución, establece como mecanismos de participación el voto, el plebiscito, el referéndum, la revocatoria de mandato, la consulta popular y la iniciativa popular legislativa o normativa. Entonces vamos a conversar sobre cada uno. Y obviamente esto no se va a tratar de un tema meramente jurídico, sino vamos a contrastarlo con nuestro contexto social, con nuestra historia y a traer a colación algunos ejemplos. Entonces, el primer mecanismo de participación es el voto. Como ya sabemos, las personas no tienen derecho al voto. El voto es el mecanismo a través del cual se materializa el derecho al sufragio. Entonces, la importancia de este medio radica, como ya te había dicho, en que es el primer paso del proceso de toma de decisiones. Vamos a elegir a aquellos que nos van a representar en los estamentos gubernamentales. Cuando tú te pones a revisar esto, sucede algo muy curioso, Fernando, y es lo siguiente.
Resulta que la segunda vuelta presidencial del año 2022 obtuvo el nivel de abstención más baja en 24 años. Es decir, desde 1998, la tendencia en la abstención en las elecciones presidenciales se mantuvo en un promedio del 50 al 55%. Y esto no estoy inventando datos, eso lo pueden corroborar con los datos de la Registraduría Nacional. En las últimas cinco elecciones presidenciales, 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018, la tendencia fue una abstención política del 55%. Más de la mitad. ¿En qué se traduce este derecho? En que las personas estando habilitadas para ejercer un derecho como el sufragio universal no lo están haciendo. En eso se traduce. Hay un descontento también, ¿no? Creo que ahí es donde uno entra, por lo menos, pues en estos días haciendo una serie de actividades y que bueno, ya yo creo que la gente supone a cuáles hago referencia. Uno se da cuenta que la gente, lo que uno diría, está mamada, está cansada y no quiere saber de nada en este momento, por lo menos en el caso de Cúcuta es muy notorio, porque claro, venimos de gobiernos anteriores que eran tradicionales, que poco mucho, no hicieron mucho, ¿sí? Y nos encontramos después con un gobierno alternativo como el actual, que la impresión general y la percepción general del ciudadano de a pie es que tampoco hizo nada. Entonces es un choque entre no quiero apoyar al tradicional porque se va a robar la plata, pero no quiero apoyar al actual, al alternativo, porque es que no va a hacer nada y ya nos dimos cuenta que es más de lo mismo. Entonces, y creo que también va muy de la mano la abstención con ese descontento que genera, que a veces equivocado, porque uno dice lo que mencionas, si uno no va a votar, no venga después, 2, 3 meses, 4 meses o años después a decir, oiga, es que no hicieron esto, porque usted hizo parte del problema al no dar su opinión. Y no solo en las presidenciales, creo que es una tendencia que uno se pone a analizarla en general a nivel elección y nos encontramos con una abstención que creo que lo más bajo que ha estado en porcentajes del 40 y pico, que aún así es muy alto, porque estamos hablando de más de la mitad, cerca o más de la mitad de los colombianos. Entonces, de 10 personas aptas para votar, votan 5. Exactamente. Y pues no es que votemos muy bien tampoco. Entonces, pues claro, ese es un tema que va muy por el lado del cansancio, pero que al final uno pensaría ese cansancio debemos capitalizarlo pensando más el voto y no dejando de votar, porque eso es dejarle el camino servido a los demás para que los demás decidan, ¿no? Exactamente, Fernando. Y es que de hecho, tú te pones a investigar, Colombia es uno de los países donde más hay niveles de abstención en el mundo. Aun cuando en las elecciones presidenciales del 2022 hubo un balance positivo a nivel nacional, con una participación política superior al 58% y una abstención cercana al 42%, pues el problema o el balance positivo no solamente fue a nivel nacional. De hecho, Norte de Santander también tuvo un balance positivo, un total del 55,68% en participación política, presentándose algo poco menor que el 44% de abstención política. Entonces, este fenómeno se presenta también en Norte de Santander, pero incluso en Cúcuta, lo que te voy a decir, un caso paradigmático aquí en nuestra ciudad. Se convoca a una revocatoria del mandato. Sí. De hecho, un mecanismo de participación ciudadana que ahorita más adelante vamos a hablar. Se convoca a una revocatoria del mandato y es posible que el 98% de los cucuteños habilitados para ejercer el derecho al voto no lo hizo. No, se echaron para atrás. O sea, pues yo analizaba el tema de la revocatoria, era muy curioso, porque realmente uno se pone a mirar y creo que en indicadores en general esta alcaldía pues no es que haya estado o sea, ha estado dentro del promedio, pero la percepción, porque realmente no es sino salir a la calle, la percepción es que la ciudad está patas arriba. Pero a la vez también estaba el contraste de la revocatoria se convoca, faltando más o menos un año y medio para entrar a elecciones nuevamente. Entonces fue un factor también que uno decía, pues ¿para qué de pronto vamos a votar al viejito, como le decimos,
si pues, toca igual escoger a otro, ¿no? Y en año y medio, un año menos lo que le quedaba, pues ¿quién tanto va a hacer? Pues no hizo este en 3 años, ¿qué va a hacer el otro en 6 meses? Entonces, fue un tema ahí complicado, pero claro, o sea, a veces tenemos las herramientas, tenemos las cosas ahí a la mano, y se nos queman al borde, se nos quema el pan saliendo del horno, o sea, ahí estamos al ladito y nos pasa como más de un proyecto que llegue y en el último debate se cae. Entonces, claro, nos falta ahí echarle cabeza bastante, pero la revocatoria yo digo que es de esos ejemplos, Sergio, que el año pasado, fue Machica, el cucuteño, pues, no supo tampoco por qué votó, ¿no? Creo que ahí es importante, para que lo menciones más adelante, si lo tienes por ahí también, lo del tema del voto programático. Porque es que al fin y al cabo a veces se nos olvida que nosotros no votamos por la persona, sino por el documentico, ese papelito, ese programa de gobierno que le entrega la registraduría Exactamente, y que lo único que él está obligado a hacer es ese programa de gobierno, ¿sí? exactamente. Porque de ahí para arriba es carreta. Lo que esté ahí es lo que se puede comprometer. Y es preocupante porque precisamente si uno se pone a analizar programas de gobierno de las candidaturas de hace 4 años, creo que de los programas, pues no voy a decir incompleto, pero sí más generales, era precisamente el programa ganador, que fue el del viejito. Entonces, pues tampoco le podíamos exigir mucho cuando él no, como lo podría decir y como le he dicho más de uno, él tampoco prometió nada. Dentro de lo que prometió, él lo hizo. Y dentro de las propuestas estuvo el tema de los árboles. Un voto, un árbol. Y lo cumplió. Pero pues digamos que ahí también ahondar de pronto en el tema del voto programático más adelante sería fenomenal también. Y no, lo de la revocatoria, pues lo que digo, a veces no sabemos ni para qué nos sirve la herramienta y cuando la tenemos en la mano, no sabemos para qué usarla. De esos sucesos se interpretan varias cosas, Fernando. Sí, O sea, un 98% de personas que están habilitadas para votar no lo hicieron, pues deja ver varias cuestiones. O la alcaldía está haciendo bien su trabajo y la gente está sí, conforme, o sea, no tomando ninguna bandera política, claro. ninguna intención. eh, o la alcaldía está cumpliendo bien su función y la gente está conforme, o verdaderamente las causas de la abstención jugaron un papel importante. Como ya sabemos, pueden tener varias causas. Lo uno, el debilitamiento de las instituciones políticas, que no creo que sea el caso. Tenemos hoy en día, no estamos ya en los años 50, tenemos hoy en día eh, un fortalecimiento en las instituciones políticas. Y otra causa sería la desconfianza de la ciudadanía. Pues en este caso, no se sabe cuál de las dos cuestiones son. Confiemos en que esta administración por lo menos hizo algo bueno y por eso se presentó esa abstención de la ciudadanía. Incluso en su momento el señor alcalde manifestó que se sentía reelegido. Entonces, pues, eso en cuanto a este Y mecanismo de también por, participación. por los que impulsaron. O sea, ahí también creo que no se puede ignorar, no se puede ignorar tampoco el hecho de que, bueno, es una cuestión de participación política. También juega mucho un papel o un rol muy importante quienes llaman, oiga, vamos a hacer esto. Siento yo que los que estaban involucrados en todo el proceso, pues al final generaron más rechazo a la idea que de pronto el rechazo o el inconformismo que pudiese generar la administración municipal. Entonces también eso jugó un papel muy importante. La forma en la que trataron de hacer esa campaña estuvo ahí bastante cuestionable, Le sirvió para aumentar la aprobación a la alcaldía. al menos de forma temporal, pero lo hicieron. Bueno, entonces ya salimos del voto, ya resaltamos la conclusión principal respecto a este mecanismo de participación ciudadana es la necesidad de, ojalá, reducir a lo más mínimo ese fenómeno que es la abstención. Sí, O sea, participen, cucuteños, participen, ciudadanos, los que están habilitados. Así sea que, o sea, no es por ser, así sea que voten el no en cualquier decisión o que voten en blanco, pero es necesario que formen parte del proceso de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque esos pocos que sí ejercen el derecho al voto, deciden sobre por ellos nosotros. van a decir sobre nosotros. Y después, pues, no es que no tengamos la oportunidad de exigir que esas decisiones políticas nos beneficien. Pues como más adelante vamos a ver, hay mecanismos habilitados para ello. Pero el primer paso, el que empieza por el pie derecho, le va bien. Y eso es en cuanto al derecho al voto. Sí.
Y lo que mencionaba, o sea, creo que ahí la invitación también y la reflexión en cuanto al voto es que a diferencia de pronto que frente al voto o comparado con el voto para ser presidente, el voto para las presidenciales, que no es programático, que al fin y al cabo el voto para las presidenciales creo que es muy ideológico, muy de pronto de uno entrar a analizar cómo piensa la persona, porque pues al final de cuentas ellos presentan un programa, pero pues eventualmente si no lo cumplen no hay un mecanismo para hacérselo cumplir, Exactamente. ¿sí? En las locales sí, en las locales existe la revocatoria, en las locales existe precisamente ese control que debe ejercer los consejos en el nivel municipal y las asambleas en el nivel departamental cuando se está implementando el plan de desarrollo. O sea, ahí juega un papel muy importante el voto programático y no decir que se lean todo, porque también es, seamos sinceros, el colombiano de pronto peca por poco lector en ocasiones, pero sí al menos en los temas que nos interesan, ¿no? Si vamos a hablar de pronto de que a mí lo que más me afecta es infraestructura, pues vamos a ver qué propone el candidato en infraestructura. Si a mí lo que me preocupa es salud, pues miremos cómo van a tratar los temas de salud, cómo van a liderar el funcionamiento de la CESE en general, o si por lo menos lo que a mí me preocupa es el empleo, la capacidad empresarial, pues miremos qué viene a ofrecer. Pero es muy complicado y no podemos llegar a exigirle a la persona, oiga, es que usted no hizo, si en primer lugar nunca lo prometió. Entonces creo que es muy importante Claro. desde esa perspectiva que la persona ahorita que ya está empezando este tema y que después de agosto va a haber pancartas, va a haber carros, va a haber bulla, va a haber de todo, pues mijo, echémosle la revisada a lo que estos manes nos están presentando. Exactamente, o sea, y continuando, ya que te metiste un poco en la revocatoria del mandato, vamos a continuar con ese mecanismo de Démosle. participación ciudadana. Pues, ¿qué hay que decir? Es un derecho político de las personas a terminar el mandato de la persona que eligieron por dos cosas, Sí, como tú estás diciendo, incumplimiento del plan de trabajo que establecieron en campaña política sí, o insatisfacción de las personas, ¿sí? Entonces, lo que tú estabas diciendo respecto a Cúcuta, una de las exigencias para presentar este mecanismo de participación ciudadana es que se presente 12 meses después de que la persona se haya posesionado sí, y que no se presente un año antes de que termine el periodo electoral, que creo que fue lo que pasó aquí en Cúcuta. quedó muy cerca. Exactamente. Entonces, ese es el mecanismo que tienen las personas cuando ven que lo que les prometieron y lo que les plantearon no se está cumpliendo a cabalidad. Ahí, pues, obviamente hay que tener en cuenta también que eh, hay otros mecanismos ya eventualmente que la ciudadanía tiene a su disposición. Tratemos un poco sobre el plebiscito. El plebiscito muy importante, eh, muy recordado por muchos de formas no muy gratas, pero precisamente porque no sabemos cómo funciona. Exactamente. Entonces, claro, digamos que ahí el más reciente y el más presente que más de uno tiene es precisamente el plebiscito de Santos, dirían por ahí Plebiscito de Juan Manuel coloquial, Santos, sí. ¿no? Pero pues creo que es uno de esos elementos que no sabemos diferenciar cuál es ese nivel de pronto de obligación, no, no es la palabra, pero sí de cómo vinculamos al funcionario para que haga esto sí o sí, y que digamos que el plebiscito tiene unas características muy particulares, que sóyate con eso No, pues porque podemos tratar de diferenciar lo que es muy similar de pronto a otros, al ¿no? referéndum y a la consulta popular, pero pues bueno, no es tanto profundizar en el ámbito jurídico, es simplemente decir en pocas palabras lo que es, Sí, no hablar con tecnicismo. Pues el plebiscito es un mecanismo de participación ciudadana en el que el presidente de la República eh, coloca a consideración de los ciudadanos la toma de una decisión del Ejecutivo. sí, El ejemplo más importante fue el plebiscito del año 2016, en el que el presidente Juan Manuel Santos propuso un plebiscito para saber si la ciudadanía estaba de acuerdo o no con la decisión del Ejecutivo de firmar el acuerdo de paz. sí, Ya pues, lo que vino más adelante, ¿qué fue? Pues ganó el no, paradójicamente. Se presentó esa discusión política en que perdimos la paz o le entregamos el país a la FARC. sí.
Lo que vino después, ¿qué fue? Pues la renegociación y pues finalmente la firma del acuerdo de paz, pero considero que fue muy útil, fue muy pertinente y garantista lo que hizo el presidente en su momento. Que dejémonos de vaina, o sea, un plebiscito solamente lo pone a colocar en consideración el presidente. Y el simple hecho de que lo haya hecho en su momento manifiesta una intención de tener en cuenta la voz del pueblo a la hora de tomar una decisión política tan importante como era la firma del acuerdo de paz. Entonces, Y con tantas repercusiones, porque creo que es de esas cosas, imagínate, 2016, estamos en el 2023 y todavía se utiliza por más de uno como argumento de campaña. O sea, es un tema que fue muy, muy relevante en su momento y que aún hoy en día es relevante. Que de pronto, y no sé si de pronto quieras ampliar un poquito ahí palabras castizas, pero tuvo su debate o tuvo su, se me da la palabra, tuvo controversia. su controversia, precisamente porque ganó el no, y más de Exactamente. uno dice, y Se le uno se negó la encuentra la paz al gente, país, se le negó la paz al país y ala, pero si ganó el no, ¿por qué firmaron la paz? exactamente, ¿Cierto? una Entonces, contradicción, y ahí es una cuestión de que, claro, la gente ignora que después de la elección, después de que salieron los resultados, se llevó a cabo unas mesas una con renegociación. representantes de diferentes, pues, no de partidos, en este caso eran los representantes del no, para llegar a una serie de acuerdos y poder continuar con el proceso. Pero pues es algo que se ignore, que la gente dice, ala, entonces ¿por qué, para qué participo si no me tienen en cuenta lo que yo decidí? Y hay que decirlo, muchas personas votaron el no sin tener argumentos de peso en consideración. O sea, yo creo que no sopesaron los beneficios y las utilidades Sin haber leído. sin haber leído exactamente. Pero como dijo, en ese momento se discutió a nivel internacional, Colombia es el único país en el mundo que hace uso de un mecanismo que nunca se ha usado solamente para decir un no. Para decirle no a la paz. No a la paz. Entonces, pues, chévere porque después de eso vino la concertación, vino la deliberación de todos los polos políticos y se tuvo un resultado que poco o nada se ha materializado. Ahí ya viene pues una discusión más de tamiz político, pero ahí se hizo uso de este mecanismo de participación ciudadana que tienen a consideración pues los ciudadanos al momento de que el presidente a la hora de tomar una decisión pues los tenga en consideración. Y más si habla de que tiene de su lado al pueblo, Sí. más si abandera la idea de que el pueblo lo apoye y que lo volvería a reelegir. Bueno, pero ahí le tiro una. Esta es de opinión. Vamos a ver si lo mojo un poquito. En el contexto actual, con todo lo que ha enfrentado el gobierno actual a nivel nacional, y que realmente creo que la imagen, esto es percepción personal, acá no involucro a nadie más, pero esto es percepción personal, a veces se siente que el gobierno nacional está sordo, está ciego y está aislado de pronto del clamor de esa otra mitad que no lo apoyó en elecciones. ¿Sí? ¿Hasta qué punto sería conveniente para un gobierno como este abrir un espacio como el plebiscito quizás para todos esos temas que tan controversiales que vienen en camino, ¿no? Porque a veces siente uno que se quiere imponer solo por Exactamente, haber ganado la exactamente. presidencial, que se quiere imponer unas opiniones o unos pensamientos sobre determinados temas, entiéndase reformas, entiéndase de pronto hasta el mismo acuerdo de paz con el ELN que se intenta desde hace tantos años llevar a cabo, pero pues termina siendo paradójico ese choque o no tener esa Exactamente. capacidad. ¿Hasta qué punto un gobierno nacional en este momento sería conveniente llevar a cabo un plebiscito, por ejemplo? Mire, uno no puede ser, contradecirse en el discurso. Sí, Uno tiene que ser coherente. O sea, ese candidato presidencial desde el 2014 perroga la diferencia, sí. perroga la empatía, la discusión, eh, el pacto, el pacto social. Pues hermano, si yo tengo diferencias con usted, vamos a poner a hablar del pueblo, porque es que a mí no me eligieron todos los 30 y pico
de millones de colombianos que están habilitados para votar. A mí no me eligieron todo ese poconero de gente. Eligieron 11. Sí, entonces llamemos a los otros 10 millones que sacó otro candidato y pues los demás El candidatos. vecino de Bucaramanga. Exacto, y vengan, ¿ustedes están de acuerdo o no con esta decisión del Ejecutivo? Si usted prorroga que admite la diferencia y que está presto a la deliberación, no imponga nada. No se, ¿cómo es la palabra? No se encierre. No se confíe en que porque tiene medio Congreso del lado suyo, ya se adoptan las decisiones políticas. Porque una decisión política no solo debe gozar de legalidad, sino de legitimidad. Y la legitimidad no es una cuestión de mayorías. No. Y creo que ahí va muy de la mano con el cambio de paradigma también de lo que es el voto. Ahí como haciendo un retroceso, pero toca sí o sí traerlo. Y es que en este momento el voto en Colombia no es un voto representativo. En Colombia a veces ignoramos también que nosotros votamos por X persona o por X candidato de una forma participativa, no Exactamente. representativa. Sí, él me representa y el candidato tiene un margen de decisión determinado, pero yo siento que al final de cuentas hay temas tan concretos y tan complejos que no se puede resumir en que por una cuestión matemática alguien tenga una mayoría, pero decidieron allá sentados en Bogotá y de pronto el ciudadano de a pie o incluso el mismo gobernante o el mismo líder político, líder social, activista que está en norte de Santander o que está en el Caribe, ¿sí? O que está en Putumayo o en Amazonas, pues por ser provincias, por ser provincianos, pues no se tiene en cuenta. O sea, ahí es donde uno diría un mecanismo que tenemos a la mano para garantizar esa participación, ¿por qué no lo utilizamos? ¿O por qué Exactamente. no lo hacemos más dinámico? Sí, por lo menos ahí le cuento una de... Hay unos partidos en este momento y hay un partido que habla del voto digital y de la participación digital. ¿Qué es esto? Electrónica. Que quienes hacen parte pueden participar de la toma de decisiones de la bancada en el Congreso. ¿Cómo? Desde su celular. Claro. O sea, me parece una cuestión muy práctica también y toca echarle cabeza a ver cómo a futuro también, como ciudadanos, y quién quita, un consejo. De pronto a nivel Congreso se nos complica, pero imaginémonos un consejo Claro. en el que usted votó por el candidato hoy, ahorita el 29, 27 de mayo, en octubre, perdón, estoy en mayo, me quedé en las presidenciales. El 29 de octubre le vota usted al candidato y el otro año a ese mismo candidato usted le puede indicar por medio de una votación desde su celular cómo votar en determinados temas concretos y damos una participación que de verdad sea participativa y no representativa, ¿no? O sea, son Exactamente. temas ahí interesantes a poner en el tintero y que bueno, de pronto ahorita nos queda complicado, pero Y en, vamos dándolo y podemos y en usarlo. ese sentido, las decisiones políticas gozarían de mayor legitimidad. O sea, Garantizamos legitimidad. ahí pues es una cuestión obviamente ya de voluntad, diría por ahí un filósofo, ya es un tema de voluntad, de que la autoridad, en este caso el presidente, si ve que tiene controversia, si ve que tiene crítica en la toma de una decisión, pues somete a la deliberación. Lávese las manos, dirían por ahí, pero Sí. láveselas bien. O sea, Y si de verdad no hay forma de concertar la toma de una decisión, no la imponga. No la imponga porque una democracia tan fuerte y tan estructurada como la de nosotros no va a permitir que se imponga una decisión política, una decisión de unos pocos, mejor dicho. bueno, ahí te voy a preguntar, porque bueno, creo que ya tenemos más o menos claro el plebiscito. Siento yo, a título personal, ¿sí? Todo lo que yo digo acá es a título personal, esto no se lo tomen manifestación de nadie, ¿no? Esto lo digo yo porque se me vino a la cabeza y a veces no puedo frenar lo que sale de acá frente a la boca. Pero siento en ocasiones que terminan siendo muy similares entre ellas, ¿no? El plebiscito, el referendo y la consulta. No sé si tengas de pronto ahí algún tipcito, algo debajo de la manga. Listo, Fer, entonces
Para diferenciar entre el plebiscito, el referéndum y la consulta popular, hay que decir que pues, el plebiscito se pone a consideración una decisión de política del Ejecutivo. Sí. El referéndum lo que se pone a consideración de las personas es la aprobación o la derogación de una norma jurídica. ¿Por qué digo norma jurídica? A nivel general, porque puede ser una ley, Sí. un acto legislativo, Congreso, puede ser una ordenanza, Asamblea Departamental, puede ser un acuerdo, Consejo Municipal, o puede ser una resolución, juntas administrativas locales. Sí. Entonces, en eso se diferencia, que obviamente el referéndum puede ser aprobatorio, si vamos a aprobar un proyecto de ley, un acto legislativo o un proyecto de ordenanza, puede ser derogativo, sacar del ordenamiento jurídico cualquiera de esas normas jurídicas, y la última categorización, que es el referéndum constitucional, que recordemos es uno de los actos reformatorios de la Constitución junto a la Asamblea Constituyente y el acto legislativo. Sí. Entonces, en eso se diferencian ellos dos. Ya la consulta popular está dirigida, aquí hay unos ejemplos específicos en nuestro país, y es colocar en consideración de las personas una pregunta de carácter general y que tiene trascendencia a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel regional o a nivel municipal. Sí. ¿Cuál es el ejemplo más cercano que tenemos? La Anticorrupción. consulta popular anticorrupción, que fue el año 2018. Una consulta pues que tocó temas relacionados con el periodo y los salarios de algunos funcionarios públicos y que paradójicamente, nuevamente, la abstención nos jugó una mala pasada. No se aprobó. Ahí pegamos en el palo, diríamos coloquialmente. Se necesitaban más de 12 millones de votos Salieron como 10. y que el sí fuera superior al no. Nuevamente, pues una decisión política de tanta importancia como es hablar de los periodos de algunos funcionarios de alto rango, Los salarios. los salarios, que es una controversia que la ciudadanía pelea y pelea porque un congresista se gana 35, 37 No, millones de ya van pesos. como tirándole a los 40. El último. El vicepresidente 37, 38 sin hacer nada. Sin Y les funciones colocan legales ni constitucionales, más que y, esperar que se y fuera el presidente. les ofrecen la oportunidad para que se manifiesten en una decisión política y no lo hacen, o sea, no salen a las calles a manifestar su voluntad de que haya un cambio. Es que ahí hay un tema muy interesante, paradójico, creo que esa palabra va a quedar ahí. Deberíamos poner un contador de cuántas veces hemos dicho paradójico. Pero, marica, ahí hay un problema, siento yo que es la gran mancha roja, el gran lunar que tenemos en Colombia, y es que acá no miramos, y vuelvo y digo, no miramos qué es lo que estamos votando, qué, sino quién lo está promocionando y quién lo está promoviendo. Y si bien es cierto, yo fui de los que en ese momento, 2018, creo que no tenía cédula, no votaba Yo todavía. tampoco. Yo No, yo tampoco, tenía 17. éramos menores. Claro, era menor de edad. Pero, ¿qué hice yo? A todos en la casa, ay no, que qué pereza, que nos... No, 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 no. Ese día se canceló hasta una vaina que teníamos familiar porque nos vamos a participar y ustedes van a votar. Y entré con mi mamá Exactamente. y entré con mi papá, vamos, no los voy a obligar, pero vamos que esto es necesario. Pero mucha gente no salió y ¿sabe por qué fue? Porque la consulta la promovía la actual alcaldesa de Bogotá, Exactamente, Claudia López, y Jorge Robledo, creo que era el otro. Entonces hubo mucha abstención. Casi todos los del Partido Verde. Claro. Eso tuvo un color. Sí. Es que yo creo que eso influye mucho. Ahí fue, se marcó mucho Por- con un partido. Por tener esa consulta popular, un color en específico. Se echó para atrás, o sea, la gente se frenó. O sea, y, por ejemplo, te traigo el ejemplo de un tío mío. Cuando yo le propuse que votara sobre eso, me dijo, bueno, y es que a mí me van a sumar los 15, 20 millones que le van a quitar. Sí. Y ahí es donde uno les dice es que uno no puede pensar particularmente, no puede pensar en el beneficio personal, que es lo que pasa con muchas personas. Muchas personas se preguntan, bueno, ¿y eso a mí en qué me beneficia? ¿Me suma o no me suma? ¿De qué me sirve? Exactamente, pero es que, o sea, pongámonos a pensar, ¿cuánto déficit fiscal hay por esos salarios tan altos? Y que se presta después, porque a raíz de eso también se ha presentado mucha campaña populista, porque una cosa es defender la idea, pero también hay que decirlo, se ha visto mucha campaña populista a raíz de eso,
en relación a los salarios. Y creo que es un tema que a veces ignoramos, que de haber logrado el umbral, donde hubiésemos, no pegamos en el palo, metemos el gol. Donde Exactamente. metamos ese golazo, y un gol positivo, no como los golazos que nos meten a cada Obligatoriamente rato, era pasa a ser obligación. norma para el Congreso. Exacto. Obligatoriamente. Y mire, yo les digo algo, es mucho más difícil que el tema de los salarios se tome por voluntad e iniciativa de los congresistas, porque, o sea, les vamos a tocar el bolsillo. Es más difícil que sea por voluntad de ellos en el Congreso a que lo hubiésemos aprovechado en esa consulta popular. Que Es yo que lo sigo les repitiendo. tocaba. En algún momento Claudia López lo manifestó. Es una intención de que la ciudadanía cambie lo que está sucediendo. Sin embargo, no fue suficiente. No fue suficiente el umbral necesario para que esta pregunta de carácter general pasara a ser una realidad como norma jurídica. Y que ganó el sí. O sea, a veces también olvidamos ese punto. O sea, Exactamente. creo que fue alrededor del 90 y algo por ciento. O sea, El problema fue que no se alcanzó el me 12%. sorprende que haya gente que haya votado por el no, en realidad. Pero bueno, en su ejercicio lo subo. Miembros de UTL. Sí, no, o sea, no encuentro una otra explicación. Pero sí, o sea, a veces creo que la conclusión ahí es lo que ya se mencionó, en relación a que a veces le damos un tinte político a todo, Exactamente. y esto lo promovió tal, y como tal lo promovió es malo. Y a veces no es así. O sea, No, es que yo soy de derecha y... yo soy de derecha, yo soy de y izquierda, yo esos, soy de centro. No, hombre, acá somos colombianos y acá somos esos cucuteños. zurdos, o sea, Sí, hoy en día lastimosamente en nuestro país, no sé por qué aún se habla de un espectro político. acá hay de todo y no hay de nada. O sea, hay que mirar a países, por ejemplo, de Europa, y es que no Sí. estamos comparando Colombia con Europa, pero es que hay países en Europa que hace años dejaron de hablar de partidos políticos, de espectro político. Y luego, ¿por qué en mi país? Porque es que hoy en día usted ve a un liberal Votando como conservador. como conservador, o ve un conservador y le dicen ellos, no, es que me voy para el medio centro, pero usted se pone a mirar eso es algo de izquierda. Entonces, no sé por qué hoy en día una falla en nuestro país, en la participación política, que aún se tenga en cuenta los colores y el espectro político. O sea, yo digo que la idea central de todos debería ser el progresismo. Progresismo Y en el desarrollo, utilitarismo, ¿no? Al fin y al exactamente, cabo, en o el sea, beneficio, como dice la Constitución, fin esencial del Estado, la prosperidad general. y no agregarle un tinte a todo. O sea, O sea, a veces hay temas que son satan- para todos satanizan, y se satanizan satanizan, ideas de un partido político determinado, pero es que, o sea, pero ni siquiera es por la idea, es por la persona que la promueve. O sea, exactamente, eso es lo peligroso y con lo que uno se enfrenta, y a veces en las mismas redes sociales se encuentra uno con personas que generalizan, y más allá de generalizar, generalizan de una forma negativa a X grupo, pero también se están poniendo en la misma tónica. O sea, no sé, si uno va a hacer, y más en una cuestión que al fin y al cabo lo que yo digo es de utilitarismo, es de ser pragmático. Hombre, pongámonos de acuerdo en temas básicos. ¿Sí? Me pareció, y acá tiro una puya positiva, me pareció por lo menos la actividad que realizó el profesor Carlos Andrés Muñoz, por ejemplo, hace pero unos bueno, días, para hablar de la problemática de los habitantes de calle. Es una problemática que nos afecta como cucuteños es a una todos, problemática del común, y del de diario a diario. diferentes maneras. Y logró reunir en el mismo lugar, a la misma hora, hablar a un montón de personas que piensan Diferente, muy diferente. Porque creo que ahí había de izquierda, de derecha, ahí había de todo. diferentes colores, sí. Y en ese momento usted no distinguía cuál era el color. O sea, usted los distinguía porque de pronto estaba la gorra y tal. Pero usted decir, dentro de lo que se habló, creo que todos hablamos de En un, unos temas básicos. en un mismo idioma, o sea, y yo creo que eso es lo que se debe propender, o sea, tengamos en cuenta problemáticas que son comunes a todas. Es que, por ejemplo, el problema de salud pública de las personas habitantes de calle no solamente, por decirlo así, es un problema de los empresarios, es un problema de todos, de las personas de a pie. Dígame cuántas personas, cuántas familias no se han desintegrado porque uno de sus integrantes ha caído en ese mundo. Sí. Y es un problema que no tiene diferenciación de bolsillo, no tiene diferenciación Pega igual.
de color político. Entonces, Pega igual y pega parejo. personas así como ese tipo de actividades que también tuve la oportunidad de presenciarla, son las que deberían, en mi consideración, promover ese tipo de actividades en el que se integren diferentes tamices políticos, en el que no es que usted es de izquierda, no es que usted es de derecha, no es que usted es rojo, no, yo soy azul. Súper bueno. Y más con personas que están aspirando a llegar al poder. Claro. Más con personas. Y bueno, entonces ahí ya nos salimos un poquito de los temas de participación, pero es que esa puya era necesaria, la Era verdad. necesario. Creo que como colombianos y como cucuteños, y más en este momento que se aproxima tanto revuelo y tanto boroló, es importante tener en cuenta eso. Hay ideas que son independientes a la persona, son independientes a, y vamos con nombres, son independientes a Petro Uribe, son independientes a cualquiera que las vaya a promover, porque son ideas y son proyectos que al final de cuentas tienen que verse desde el beneficio que representa para una comunidad y no desde quien lo presenta. Pero bueno, ahí estará para que reflexionemos unos buenos días con unos buenos cafés de aquí a octubre a ver hasta dónde llegamos. Ya Porque hicimos la diferenciación entre el plebiscito, el referéndum, la consulta popular. Vamos a hablar ahora de algo mucho más local. municipal, sí, mucho más Sí. local, y es lo que tiene que ver con los cabildos abiertos. Esas reuniones públicas en los consejos distritales, municipales y juntas administrativas locales en el que se permite la participación de las comunidades que eventualmente se van a beneficiar Sí. o que eventualmente se les va a causar un agravio en la toma de una decisión política. En Cúcuta, pues, somos testigos de que han habido en el año 2019, hubo dos cabildos abiertos, uno en octubre y otro en noviembre, y en esos cabildos abiertos básicamente se debatieron temas del plan de ordenamiento territorial que ha sido por años discutido, también las cuestiones de las empresas de servicios públicos domiciliarios, y de hecho este año tengo conocimiento que a finales de marzo hubo uno con la comunidad del barrio El Salado, en el que básicamente proponía un debate, un escenario de debate sobre el tema de las empresas prestadoras de servicios públicos, que hoy en día pues en Cúcuta ha causado mucha controversia con algunas, ¿no? No han cumplido con lo que legalmente les corresponde. Y pues como podemos ver, una comunidad en específico se apersonó de ello, convocó un cabildo abierto y tristemente, existen los videos, no asistieron los interesados que debían hacer parte de ese cabildo abierto. O sea, mandaron delegados, no fueron capaces de acudir a esa convocatoria del pueblo, fueron delegados a discutir temas que le conciernen a los que decantan el poder. Entonces, importante este mecanismo de participación ciudadana que tiene a su disposición la ciudadanía para convocar una reunión pública con las corporaciones públicas locales, hablando del Consejo Municipal, de los consejos distritales o incluso de las juntas administradoras locales. Sí. Sí, porque en la asamblea existe, pero existe es otra figura que son las audiencias públicas, que la incluyó dentro dentro de lo que estudiamos el año pasado, la 2200, que precisamente hizo unas reformas ahí en el régimen departamental, pero no incluyó cabildo abierto, sino una audiencia pública, que funciona similar, pero obviamente no tiene la misma vinculación, la misma... No es igual Obligatoriedad. de obligatorio, ¿sí? Entonces, pues obviamente, y creo que también ahí viene otro choque, y lo que usted dice, en relación a que no iban los que tienen que ir, creo que eso pasa incluso hasta cuando se citan a controles políticos en la asamblea o en los consejos. Y es que muchas veces Delegan esa función. se delega la función o no se presentó el informe y a veces el mismo concejal que convocó o el mismo diputado o la corporación en general pues no saben qué hacer. O sea, lo citaron, le hicieron las preguntas, no quedaron satisfechos, pero se les olvida también que ellos también tienen dientes, ¿no? Que ellos también tienen cómo hacer exigible. Y que viene el gran choque porque listo, usted le puede exigir para que sí o sí vaya al secretario, porque es miembro de la administración pública, ¿no? Pero usted no le puede exigir y creo que ahí es donde hay un tema a analizar desde lo legal y a analizar también desde cómo tenemos nosotros organizadas las instituciones acá que prestan los servicios públicos, porque al fin y al cabo son un montón de concesiones. Exactamente.
usted no puede obligar a un privado a llegar. Incluso la forma en la que usted los invita cambia, porque usted al secretario lo cita. Usted al Al representante privado lo legal lo invita. invita. La Exact- invitación es facultativa. Si usted no quiso ir, Exactamente, no fue. Entonces, exactamente. eso es un tema que también, marica, perdón la expresión, pero ¿cómo nos vamos a...? O sea, no podemos ejercer un control y el Consejo no puede ejercer un control si no Exactamente. puede invitar y decirle a la persona, citarla, no invitarla, citarla, venga, Eh, siéntese aquí, dígame por qué está pasando esto, esto y esto. Al final es un llamado con altavoz, pero un llamado con altavoz que es el que hace el mismo ciudadano de a pie cuando empieza a pelear en la casa y en el barrio porque el recibo le llegó 3 veces más caro. Exactamente, y muchas veces de los pocos cabildos abiertos que se han convocado, ni siquiera han sido, diría yo, cuento con los dedos, por voluntad de los concejales mismos. O sea, No, la mayoría yo diría que han sido por voluntad y por el llamado de la comunidad. ¿Sí? Ese tema de los servicios domiciliarios es un tema que no es de hoy, es de hace años. O sea, si el servicio de agua potable hoy en día ya está categorizado como un derecho fundamental. No hace falta un mecanismo, no hace falta una ley para materializarlo, es de aplicación inmediata. Y como usted dice, crean esas concesiones a esas empresas de servicios públicos domiciliarios, no cumplen bien su función y tras de eso, a la hora de citárseles a un control político, a la hora de citárseles a un cabildo abierto, pues no van, no van, mandan al muñeco que, al espantapájaros vaya y salude. que no tiene los brazos para darle una solución al asunto. Entonces, es importante que las personas tengan en cuenta este mecanismo de participación, a través del cual pues, pueden abrir un debate, un escenario de debate, de discusión con las personas que decantan el poder y con los que toman decisiones que afectan al bienestar general. Y es que ahí viene también y están también en el enredo ahorita estos toches, y es el del acueducto del área metropolitana, el acueducto metropolitano. En este momento no se sabe quién lo va a administrar, y creo que ahí se van a quedar un buen rato, precisamente porque creo que es generalizado, ¿no? Pensaría yo. La gente tiene ya en este momento como un choque con Aguas Capital, Exactamente, ¿sí? ya lo ven como una empresa que no está para la comunidad. Y no solo por el servicio, por las tarifas o por... No, no solo por eso, porque también ahí hay un descontento, pero por lo menos la costumbre, que yo le digo ya costumbre porque hace parte también de esa improvisación constante, pero esa bendita costumbre, esa bendita eh, metodología de a cada rato tener que estar abriendo las calles y la Sobre eso, abren, y no las dejan en las no condiciones que las estaban. dejan y vuelven 6 meses después, no es que nos faltó el otro tramo y vuelven y abren, O o sea, sea, ahí sí hace falta de verdad una verdadera veeduría ciudadana por parte de las personas que se apersonen de eso. O sea, hay veces que usted se evidencia, hay avenidas que están full nuevas, o sea, sí, están recién pavimentadas. Y usted ve a los 3 meses esas chambas abiertas, por favor, y después de que hacen el arreglo le echan costales llenos de arena. O sea, así es sí, que se sí, sí. pavimentan las calles por parte de una entidad privada, ¿no? Entonces, ahí hace falta ese control político, ese control social de las personas como tal. Y pues, ¿qué quería decirte, Fernando? Ya pues discutimos todos los mecanismos de participación ciudadana que ya tienen pues un ámbito mucho más político, que son los del artículo 103 de nuestra Constitución. No sé, pues eventualmente en otro escenario sería chévere que habláramos de esos mecanismos ya de protección más hacia los garantistas, como por Sí. ejemplo las acciones populares, las acciones públicas, pero ya eso pues obviamente se presta para otra discusión mucho Ahí tenemos más. parte 2 de esta conversación. Sí, pues nada, quería hacer un llamado pues obviamente que las personas, los cucuteños, se apersonaran de todos estos mecanismos de participación ciudadana. O sea, las decisiones políticas no son de unos pocos, son de todos. Y es importante que las personas interioricen que también pueden hacer parte de la toma de esas decisiones, que se tomen en serio la participación en la toma de decisiones. Y pues nada, o sea, nuestro ordenamiento jurídico es lo suficientemente fuerte y lo suficientemente estructurado para hacer exigible eso. ¿Sí? Entonces, pues, Y hay también algo muy importante que resaltar,
que se nos quedó de pronto ahorita para ahondar más en eso, es el tema de las vedurías, ¿no? Sí, yo quería pues que lo hiciéramos en otro escenario porque yo No, es creo que eso que da... las veedurías ciudadanas es una institución que poco o nada se sabe. Tiene su normatividad independiente y yo pensaría que hablar de ella en un escenario, o sea, en un escenario en el que hemos tocado varios temas no es Sí. concerniente. Yo creería que un escenario propio para ese tipo de mecanismos es importante, porque es que esas veedurías ciudadanas no sirven solamente como una forma de participación, sino una forma de representación de las personas. Sí. Entonces, pues, veámoslo para otro Pues escenario, sería bueno el tema hablar. es muy bueno y más porque digamos que por ahí yo vivo para las Américas, hemos tenido que enfrentar de todo, pero pues al final de cuentas lo que uno termina ejerciendo es una veeduría sin ser una Exactamente, veeduría, sin ¿no? serlo Sin formalmente y serlo legalmente, formalmente sin allá, haber reconocimiento. sin haber reconocimiento, pero al final lo que uno ejerce es una Una veeduría y veeduría, que creo que es muy exactamente. importante también, pues dejar como la pullita igual, después ampliamos más con el marco legal y Sí, con sí, todo sí. lo demás, pero sí es muy importante de pronto dejar el mensaje también de que la participación no solo queda allá resumida en que vayamos en octubre a poner el voto en la urna o en que busquemos al amigo que va para el consejo, al amigo que va para la alcaldía, al amigo que va para edil, sino que la participación empieza desde el momento en el que nos paramos y más hoy en día. O sea, qué tan difícil es uno sacar el celular, grabar un video Grabar, sí, y se vuelva empezar a dar viral, palo. que se vuelva viral. Desde el momento en que, obviamente, hay que saber ser conscientes, Sí, tampoco joder por joder. y que esta charla no quede en vano, que o sea, que elijamos cuál de todos estos mecanismos para hacer control social se puede utilizar. ¿No? Y ahí el que está viendo y el que eventualmente pueda aprender y sacar algo ahí de esta casi una hora que llevamos acá sentados, 45 minutos, que la persona que está ahí pueda agarrar el celular el día de mañana, pueda agarrar el computador y hacer un oficio. Y hombre, puede que no sea un veedor formal, pero Pero es que muchas veces no necesitamos serlo para ejercer presión sobre temas es que la concretos. veeduría ciudadana no tiene que verse como un No. cargo, tiene que ver como una función que cualquier persona puede cumplir. Y en cualquier momento, Cualquier grupo de entonces, personas que lastimosamente, como en nuestro país todo para que se tome en serio tiene que tener un reconocimiento, un formalismo, un letrero. pues eso es otra cosa, pero la veeduría ciudadana es una función, es un deber, no solamente es un derecho, es un deber que la puede cumplir cualquier persona, cualquier ciudadano. Pero entonces, como te digo, para un escenario eventual, pues dialogarlo, debatirlo, discutirlo. Y pues nada, gracias por la invitación. Espero pues se hayan tocado temas pertinentes, temas útiles para la ciudadanía. Y pues nada, cualquier cosa, pues estamos prestos para Listo, cualquier Sergio. evento. Yo sé que sí, digamos que la idea también y la invitación ahora sí mirando allá a la cámara es que estén pendientes que este va a ser un espacio en el que la idea precisamente es tratar de invitar a personas de diferentes sectores, de diferentes profesiones, pero que en el fondo es lo mismo y es empezar a resaltar también ese valor que tenemos como cucuteños, que tenemos como ciudad, que acá tenemos madera, acá tenemos material con el cual construir y con el cual levantarnos, volver a brillar, dirían por ahí. Y nada, la reflexión creo que al final es esa, ya hablando del tema de participación, participemos desde agarrar una cámara y empezar a ejercer esos controles que muchas veces no ejercemos. Participemos desde agarrar un computador Y y presentar un empezar derecho de a petición. ejercer derechos de petición a las entidades que de pronto a veces se hacen los sordos, a veces nos ignoran, a veces como que, ay, no fue conmigo, pero que tienen ese deber de respondernos y de llevar a cabo también uno, que ese es otro temazo para ampliarlo después en Claro. otro, cómo hacer ejercicio de un derecho de petición No, eso, y que sea, que de verdad sirva. O sea, en esto yo creo que para ponernos a hablar tenemos temas, sí, sí, sí. pero Bueno, no por nos hoy, hubiésemos despedido, pero no, sí, por hoy yo creo que fue suficiente. Estén pendientes ahí de lo que estemos tirando, de lo que estemos revisando y pásense por el nido de vez en cuando. De pronto aquí no no hay hay muchas aves. espectro político, aquí cualquiera Acá puede no hay discutir. espectro político, acá lo que hay es ganas de hablar tochadas. Entonces nos vemos y pues cualquier cosa ahí estamos en contacto para volverlo a invitar. Listo, hágale.